Libro de Juan, capítulo 2. Yo creo que puse ahí capítulo 1, ¿verdad? Pero si mal no recuerdo es capítulo 2. Es una equivocación yo llamo esas equivocaciones de computadora, no es mía. Capítulo 2, en realidad. Y vamos, o quisiera ver esto, aunque no vamos a poder ver todo el pasaje, lo he titulado: lo que Dios desea de nosotros es un templo limpio, un templo puro. Un templo puro es lo que Dios desea, es lo que Dios quiere. Nosotros hoy día vivimos en un mundo que pudiera yo decir que es muy fácil meterse con el pecado. Es muy fácil para el Hijo de Dios vivir una vida contaminada. Es muy fácil para el creyente vivir como vive el mundo y acostumbrarse tanto que a veces no ve la diferencia. Y Dios desea que nosotros vivamos vidas limpias. Bien sabemos que no somos seres perfectos. Sin embargo, el deseo de nuestro Dios es que nuestras vidas sean vasos limpios. ¿Y qué queremos decir con esto? Eso es lo que queremos aprender esta noche. Así que es verdad que nos vamos a ensuciar. Cuando uno es niño, yo vengo de una familia que mi madre era demasiado limpia, por así decirlo, ¿verdad? Gracias a eso, a todos sus hijos hemos aprendido lo que es la limpieza. Entonces, si tengo que vivir solo, y viví solo un tiempo antes de casarme, si ustedes hubieran llegado donde yo vivía, ¡wow! ¡Qué limpieza! Claro, ustedes no lo pueden comprobar, pero yo pensaba que sí estaba todo bien limpio. Pero lo que quiero decir con esto, las cosas se van a ensuciar. A veces las madres no quieren que los niños jueguen mucho afuera porque se ensucian. Pero nos vamos a ensuciar. Entonces, ¿pero qué es lo que hacen nuestras madres? Lavan la ropa, ¿no? Bueno, la gran mayoría. A lo mejor hay algunas que dicen: no, usted se va a poner esto mañana o después de una semana, ¿verdad? Pero usualmente se lava. ¿Y qué pasa con esto? Vuelve a su estado original, es decir, limpio. ¿Saben? Como hijos de Dios, si bien es cierto nos vamos a ensuciar, ustedes y yo nos podemos limpiar continuamente. Vamos a ir un momentito antes de entrar en el estudio a Primera de Juan. Primera de Juan, tenemos la provisión que nuestro Dios hizo porque Él sabía que como seres humanos que somos, viviendo aquí, aun cuando ahora somos hijos de Dios, y a pesar de cualquier pecado que pudiéramos cometer, porque a veces, recientemente alguien me mandó un mensaje a través de Facebook y me dice, hermano, de otro país por cierto, me dice: hermano, ore por mí, yo quisiera regresar a la iglesia, pero me da pena, me da vergüenza. Y mi respuesta fue: regresa, porque Dios así lo desea, porque Dios está con los brazos abiertos para que nosotros regresemos. Pero a veces se sienten sucios o avergonzados por lo que han hecho. Pero mire lo que dice Dios aquí, capítulo 1, ¿verdad? Primera de Juan, versículo 9. ¿Qué dice? Y vamos a leerlo juntos, porque yo creo que lo conocemos, pero a veces se nos olvida. ¿Ok? Y no sé si escuchan la tormenta. Un recordatorio de nuestro Dios, ¿verdad? Está poniendo atención, ¿verdad? Así que no se preocupe, estamos a salvo. Aún más, ¿y si nos vamos para el cielo hoy, qué? Creo que hoy no es el día, no se preocupe. Versículo 9 del primer capítulo, todos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Confesar. ¿Y qué es confesar? Decirle a Dios que lo que he hecho. Lo que he hecho y que yo sé que es pecado. Él dice que le confiese. No, hay que pedir perdón. Eso no es lo que está diciendo. Dice que hay que ¿qué? Confesar. Y una vez que confieso, ¿qué hace Dios? ¿Ah? Me perdona. Me perdona. No hay pecado que Dios no puede perdonar. ¿Me está escuchando? No hay pecado
que yo haya cometido, que Dios dice, oh no, ahí no te perdono. Somos los otros, ¿verdad?, los que decimos eso. Yo no te voy a perdonar. Ay, no puedo. Wow. O los que dicen, yo la perdono, pero nunca olvido. ¿Qué es eso? Pero además de perdonar, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace? Me limpia. ¿Y qué quiere eso decir de limpia? Borra. En otras palabras, como si no lo hubiera hecho. ¿Se da usted cuenta? ¿Por qué entonces nos cuesta tanto? Cuando sabemos que hemos pecado, cuando sabemos que vivimos vidas en desobediencia o vidas contaminadas con el pecado, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque no nos gusta reconocer que hemos pecado. Es fácil justificarnos y dar el por qué lo hice. Bueno, es que tuve que robarme $100 porque tenía mucha hambre. ¿Y por qué no comiste pasto? Bueno, yo sé que, ¿verdad? No es que somos vacas o algo que vamos a... Pero ¿no es cierto que a veces damos una excusa? Vamos a ver aquí lo que el Señor quiere enseñarnos en este pasaje tan hermoso, capítulo 2, en el contexto de su primer milagro, que fue en unas bodas. El primer milagro que el Señor Jesucristo efectuó. Hizo un cambio, hizo una transformación, el agua a vino. Yo oro todos los días por el agua, ¿verdad? Pero no me funciona. Pero el Señor lo hizo para enseñarnos una gran lección. Ahora, en el versículo 13, vamos a empezar a ver aquí, porque en sus Biblias, quizás algunas de sus Biblias tienen un subtítulo que dice la purificación del templo, otras Biblias no tienen eso, no se preocupe. Pero vamos a ver un poquito del contexto. Nos habla primero, dice que Cristo sube a Jerusalén. Eso de subir no es que fue al cielo, sino que Él está yendo a Jerusalén. Porque aquí tenemos, en el versículo 13, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esta es una de las fiestas que se requería de los hombres específicamente, judíos, que debían atender a estas festividades de los judíos. Como referencia, y si quieren después lo pueden ver, pero si lo quieren lo anotan y luego lo pueden estudiar. Pero en el libro de Deuteronomio el Señor le dice a los judíos lo que tienen ellos que hacer en cuanto a ciertas fiestas, porque se requería de los judíos que a lo menos asistieran a 3 fiestas. Ahora, estas no eran fiestas como las que nosotros nos gusta ir, quinceañeras o cumpleaños o fiestas de bodas donde vamos a ir a comer y a festejar y todo. No, había comida en estas actividades también, pero tenían un tremendo significado para la nación de Israel. Capítulo 16 de Deuteronomio, en el versículo 16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. En otras palabras, tenían que llevar una ofrenda, cada uno con la ofrenda de su mano. Y noten lo que dice: conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. A veces nos quejamos esto de ofrendar a Dios, de dar a Dios, de ofrendar. Y esto fue algo aún desde el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que está enseñando Dios? Dios está enseñando, quiero que recuerden las cosas que yo hice por ustedes. Y también quiero que tengan un corazón agradecido y den a Dios. Pero piensen en esto. No sé aquí hoy, y no vamos a hacer la pregunta pública y no tiene que contestar públicamente, pero ¿cuántos de nosotros de veras venimos a la iglesia y estamos pero ansiosos para que el plato de la ofrenda pase? O lo que usamos ahora, que son unos barriles, ¿verdad? O ¿cómo se llaman? Baldecitos, no sé cómo se llaman estos.
estamos deseando que pase para darle ofrenda. O usted dice, ok, yo sé cuándo la recogen y llega después. Hay mucha gente así. No todo el que viene a la iglesia da al Señor. Bueno, eso habla de su corazón. Pero algunos dicen, pero es que hay tantas cosas que verdad, que hay que pagar las cuentas. O como dicen los hispanos, aquí hay que pagar los biles. Pero eso es otra enseñanza, otra cosa. Pero aquí lo vemos, la disposición tan abierta que ellos tenían. Porque cuando daban, confiaban en Dios. Pero dice que 3 fiestas. Hoy día las conocemos cuando ustedes van al Nuevo Testamento, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Ahora, desgraciadamente, estas fiestas se convirtieron luego ¿en qué? En ritos religiosos. Como suele pasar con muchas personas. ¿Por qué celebramos Navidad? Para recibir regalos, ¿verdad? ¿Y qué me van a regalar a mí ahora esta Navidad? ¿Y qué van a tener aquí para...? Yo he dicho a algunos, hay una familia que me sorprendió mucho este último año, porque me dice, hermano, hemos tomado el reto que usted nos dio un día. Yo ni me acordaba. Digo, ¿cuál reto? Que este año no vamos a recibir regalos, ni a los hijos, ni los hijos a nosotros, nada. ¡Ah, caray, qué bueno! ¡Wow! Porque yo siempre digo, ¿qué pasaría si usted no recibe nada en la Navidad? Que nadie me quiere. ¿Verdad? Entonces todo llega, ahora las Navidades son más comerciales que cualquier otra cosa. Se empiezan, a lo menos en este país, empezamos a ver Navidad casi desde octubre. Es increíble. Entonces, como todo en el ser humano, desgraciadamente, si no mantenemos la perspectiva de Dios, se va a convertir en algo religioso y que no debiera ser. Pero aquí vemos que la razón por la cual en aquellos días, que todavía llamamos como el Antiguo Testamento, ellos tenían que ir a Jerusalén, es porque Jerusalén era el centro espiritual, el centro de religión, pudiéramos decir, era el centro de la vida espiritual de la nación de Israel. Y en esta ocasión tan especial, la ciudad se preparaba para que llegaran o que iban a llegar miles de judíos de todas partes. De todas partes. Era uno de los eventos más importantes en Jerusalén. Imagínense, las carreteras estaban adornadas porque había una tremenda celebración. En este caso, la Pascua. Y vamos a ver ahora qué es lo que Dios dice que es la Pascua. Entonces, esto era una gran fiesta, como siempre. ¿Qué ocurre en las fiestas que vemos hoy? Por ahí hay vendedores que están vendiendo cosas típicas en cuanto a algo. En Costa Rica, de donde yo soy, hay una famosa catedral en una de las provincias de Costa Rica. Entonces, cuando uno va a este lugar, usted ve que les regalan no le regalan, le venden el montón de cositas, en algunos casos que van a ser milagros. Si usted compra esto, si usted compra el otro, ¿verdad? Y a lo mejor, por ejemplo, venden agua bendita, dicen, ¿verdad? Y si usted toma de esa agua, usted va a recibir milagros. Y ¿saben qué? Mucha gente lo cree y paga. Bueno, no era anormal ver que esto estaba pasando aquí mismo. Jerusalén era el centro de esta vida espiritual. Y como no es de extrañarse, sobraban las ventas ambulantes, souvenirs, recuerdos religiosos para recordar ese evento. Y no dudo que muchas de estas cosas, según ellos, ¿verdad?, eran quizás, hasta me imagino que hacían, porque la Pascua tenía que ver con el cordero ofrecido en sacrificio. Entonces, imagínense, a lo mejor habían hecho corderitos, ¿verdad?, de metal, o corderitos de madera, o qué sé yo. Y entre más gordito y bonito, a lo mejor más caro. No sé. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a ver ahora lo que vemos en el templo, que era obvio que era lo que estaba pasando. Era puro negocio. Se había convertido esto en negocio.
Y esa es la tristeza de muchas de las enseñanzas que Dios nos ha dado a través de los años. El hombre los tuerce y entonces ahora quiere obtener ganancias. Qué triste, pero es una realidad. Eso ocurrió allá y ocurre todavía hoy. Pero esta era una de las fiestas más importantes. Quiero que vayan al libro de Éxodo, ahí es donde vamos a ver, donde nos habla de esta fiesta, en el capítulo 12. Esta fiesta era una de las fiestas más importantes porque se relacionaba con muchísimas memorias para el judío acerca de su salida de Egipto. Cómo Dios los sacó de Egipto, los liberó del sufrimiento que ellos estaban pasando en Egipto. Así que dice en el capítulo 12, versículo 11, todo ese capítulo 12, yo les animo a que lo estudien, lo lean, para que vean. Pero miren lo que dice en el versículo 11, 12, 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ellos tenían este cordero que habían compartido y Dios les da las instrucciones cómo hacerlo, cómo Dios les iba a liberar. Ese cordero que habían sacrificado, la sangre de ese cordero tenía que ser puesta en los dinteles y la parte de arriba de la puerta. Que si usted ve que era en la parte de arriba y en las partes laterales, era la forma de una cruz. Entonces desde ahí el Señor les está diciendo, nos está enseñando, ahora que nosotros tenemos la Biblia y podemos leer después de la cruz, que se está refiriendo a Cristo Jesús en su sacrificio. Porque dice, es la Pascua de Jehová. Así que esto era un recordatorio increíble, muy importante para la nación de Israel. Porque era cuando Dios les dijo, al hacer esto, el ángel de Jehová va a venir y va a matar a cada primogénito de cada hogar. Y donde no haya esta sangre, morirá. Pero si está esta sangre, el Espíritu de Jehová pasará y nada va a acontecer. Y todos saben la historia, y si no la sabe, léala. Pero ¿qué pasó? Todo primogénito, incluyendo el hijo de Faraón, murió esa noche. Consecuencia de que no querían dejar salir al pueblo de Israel a adorar a Dios. Dios les había dicho por medio de Moisés y Aarón, que fueron a decirle a Faraón, Dios quiere que vayamos, que salgamos, que vayamos al desierto para adorarle, que nos dejes en libertad. Y ustedes saben, todas las plagas que Dios les mandó, porque él empezó a jugar. Bueno, Dios dice, ok, por favor oren a Dios que quite esta plaga y los voy a dejar ir. Moisés, Aarón salían, oraban a Dios, Dios quitaba la plaga, ¿y qué hacía Faraón? No, ustedes no se van. Hasta que llega y es ahí donde les deja salir. Entonces, cuando Dios en el Nuevo Testamento le dice a los judíos que deben hacer esto, es para recordar lo que Dios ha hecho. Hermano, ¿se acuerda lo que Dios hizo por usted? Porque si no fuera por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hoy usted estaría camino al infierno. Separación eterna de Dios. Pero si ha recibido a Cristo, ha venido a la fe de Cristo Jesús, ha aceptado a ese Cordero que es Cristo Jesús, ya no voy. Ya no voy. Y esto es lo que ellos tenían que celebrar, la libertad que tenían ahora. Qué triste que nosotros muchas veces se nos olvida esto. Lo tomamos por sentado, se nos olvida aún celebrar esto. Por eso la Santa Cena, cuando celebramos el domingo pasado, lo hicimos aquí en la iglesia. Y ahora hay la oportunidad de que si usted lo perdió el domingo entrante, puede hacerlo en un momento. Lo que Cristo Jesús hizo. Y cada vez que hagan esto, dice, ¿qué deben hacer? Publiquen. Digan lo que esto significa. Entonces, al practicar esta fiesta, ¿qué estaban diciendo los judíos a todas las naciones que estaban alrededor de ellos? Estamos celebrando que Dios mandó a su Cordero
para liberarnos. Ahí mismo en ese capítulo 12, vean el versículo 19, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. ¿Por qué esta enseñanza? Dios les está enseñando que ellos tenían que comer un pan limpio. Porque a la levadura Dios la va a usar como ejemplo, que nos dice en Corintios que la levadura es tipo del pecado. Entonces, ¿qué le está diciendo ellos a la nación? Cristo va a venir, es el Cordero que limpia el pecado del mundo, y deben recordar esto, pero ustedes tienen que mantenerse limpios y no permitir que la levadura llegue, que las cosas leudadas. Este era un cuadro físico. Entonces, un pan sin levadura, imagínense. ¿Ha probado alguna vez pan sin levadura? Bien difícil de comer, no sabe mucho, se pone muy duro porque la levadura hace que se crezca, y usted come esos pancitos que se ven riquísimos y le mete, y usted lo muerde y hace, ¿verdad? Pero dice, debe ser algo puro. Es cuadro de lo que el Señor está enseñándonos que tenemos que hacer. Porque en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7, nos habla de que la levadura es tipo del pecado. Entonces, desde aquí está enseñando a su nación, limpien el pecado de sus vidas. Por eso empezamos leyendo en 1 de Juan. Porque ninguno de nosotros puede decir, ahora que ya soy cristiano, ya no peco más. Ojalá fuera así. Ahora, si usted dice que ya no peca más, una cosa es mentiroso. O puede decirlo porque ya está en el cielo. Pero ¿sabe qué? Nadie lo va a oír, porque no está aquí. Entonces, les está enseñando la Pascua de Jehová. Ahora, esto es muy interesante porque en Juan, capítulo 2, si quiero que vean eso otra vez, ¿verdad? Porque regresando a Juan capítulo 2, vamos a tener un dedo ahí, ¿verdad? Y quizás esta es la desventaja de lo electrónico, porque no puede tener 2 pasajes, primero buscar el otro, a lo mejor puede hacerlo si tiene 2 pantallas o qué sé yo, o 2 teléfonos, no sé. Pero la cosa es que usted puede ver aquí, y vamos a leer primero en Éxodo 12, ¿verdad? Y luego vamos a regresar a Juan, pero quiero que tenga Juan ahí abierto. Pero aquí en Éxodo 12, versículo 23, mire lo que Dios nos está diciendo. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando veo la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Como les dije antes, la protección, la sangre que les protegió. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito, porque Él no quería que ellos se olvidaran de lo que Dios había hecho por ellos, sacarlos de Egipto. Y cuando os dijeron vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Padres, déjenme hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Cuántas oportunidades perdemos de enseñar a nuestros hijos? Cuando vienen a la iglesia y ven un bautismo, por ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo meten al agua y lo sacan? ¿Qué oportunidad para enseñar lo que es el bautismo? Algunos de ustedes dicen, bueno, es que aquí en la iglesia lo hacemos y hay que mojarse, ¿verdad? No, es más que eso. Dicho sea de paso, yo no sé si usted ha tomado el paso del bautismo. Si no lo ha hecho, ¿qué espera? Es una obediencia a Dios, simple, sencillo. Si no lo ha hecho y quiere hacerlo, hable conmigo hoy mismo. Y lo mojamos rapidito antes de que se moje afuera, ¿verdad? Pero usualmente bautizamos el primer domingo de cada mes. Entonces, recuerde, pero dice aquí que cuando ellos pregunten, ¿qué es este vuestro rito? Versículo 27, vosotros responderéis. Él es la víctima de la Pascua ¿de quién? De Jehová. Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las cosas de los hijos de Israel, de las casas de Israel, en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Dice aquí claramente la Pascua de Jehová. Ahora observen lo que Dios nos dice en Juan capítulo 2.
Juan capítulo 2, específicamente el versículo 13, donde empezamos, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Qué interesante. ¿Notan lo comercial que se había hecho? Que ya no dicen la Pascua de Jehová, sino la Pascua de los judíos, la fiesta de los judíos. Es como la Navidad. La Navidad. Sí, pero ¿qué es? Habían perdido ese significado, habían llegado a un punto de solo pura religión, sin significado alguno real. Por eso es que leemos en 1 Corintios capítulo 5, específicamente en el versículo 7, en donde Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Como leímos en Éxodo, que debían comer un pan sin levadura, porque la levadura es tipo de ¿qué? Del pecado. Entonces, en este capítulo de Juan nos está dando una tremenda lección. Estos judíos debían llegar. Ahora, ¿quién está llegando? ¿Quién está yendo a Israel? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él está cumpliendo con la ley que Dios había establecido. Por eso la Biblia nos dice que Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Él está haciendo específicamente lo que su Padre dijo a los judíos que tenían que hacer. Él, como hijo de Dios, no estaba exento. Venía del pueblo judío, era judío, ¿y qué está haciendo? Va a celebrar la fiesta. Ahora, pero piensen en esto. Él es la Pascua. Así que aquí hay una tremenda lección, porque está yendo a la Pascua, a la fiesta de la Pascua, que los judíos celebraban, de lo que Cristo Jesús iba a hacer, de lo que hicieron en el Antiguo Testamento, presentando ese animal, a ese cordero sin mancha. Y ahora Cristo está yendo, por así decirlo, personalmente a esta fiesta. Él es el Cordero. Él es. Pero quiero que vean lo que pasa, porque lo que Cristo va a ver es la condición del templo. ¿Cómo encuentra la condición? Él va a Jerusalén y obviamente esta fiesta se efectuaba en el templo. Jerusalén, lugar del centro de los judíos para la espiritualidad y específicamente el templo. Gracias a Dios que hoy día este templo no es algo espiritual y que como vengo aquí, entonces soy espiritual. Nada. Porque como vamos a ver y recordar, el templo es ¿quién? Yo. Cada uno de nosotros. Dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en nosotros y somos el templo de Dios, como veremos en unos minutos. Pero ¿qué había pasado con este templo? Versículo 14. Miren lo que pasó. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¡Wow! Vendían bueyes, ovejas y palomas. No estaban afuera, dice que estaban ¿dónde? En el templo. ¿Se pueden imaginar? Se había comercializado este templo. Quiero que vayan a Mateo capítulo 21, porque ese es otro de los pasajes que nos ilustra y habla de esto mismo. Pero quiero que vea la palabra que Jesús usa aquí. Capítulo 21, versículo 12. Capítulo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. ¿Notan el vocabulario que nuestro Señor Jesucristo usa? Cueva de ladrones. El Hijo de Dios se está refiriendo a estas personas, a gente en el templo, y usa un lenguaje bien fuerte para decirles cueva de ladrones. ¿Cómo se sentiría usted si alguien le dice ladrón o ladrona? ¿Cómo se sentiría?
Bien ofendido, me imagino. Y quizás tan enojado, tan enojada. A pesar de que puede ser que sí, tomó usted algo que no era suyo. Y usted merece ser llamado o llamada así. Sin embargo, se ofende, ¿no? Imagínense estos. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se habría? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Está mostrando la condición espiritual de la nación de Israel en ese momento. Ustedes, en vez de venir a la casa de Dios, que sería llamada casa de oración, les dice, la han convertido, ¿qué? En un comercio. Lo han convertido en un mercado. Imagínense, eso era como ver un mercado en América Latina. ¿Se acuerdan cuando vamos al mercado? Lleve, papaya, barata, chayote, ya, cómprelo, quiere cafecito, venga, aquí le voy, chayote, que me... Y tal vez estoy usando palabras, ¿verdad?, que no son las que ustedes, los productos que ustedes compran o venden. Pero no es cierto que así vamos y alguien nos ofrece un precio mejor, aquí está más barato, aquí está, y ahí está, anda ahí, ¿verdad?, comprando las verduras, cosa que aquí ya no podemos hacer porque, o sea, lo más cercano es tal vez ir aquí al centro de Kansas City, no tanto al centro, pero lo que se llama City Market. Pero aún usted no ve tanto, no oye tanto ahí. Llave, manguito, mire qué rico, qué barato, que mire las papitas, Eso es lo que estaba pasando ahí. Y tenían interés en la celebración de la Pascua, de lo que Cristo Jesús iba a hacer, de lo que Dios había hecho en la liberación de Egipto. No. Tenían interés en ellos. Tenían interés, ¿cómo yo puedo comprar este cordero que lo compré en $20 y lo voy a vender en 150? Óigame, pero mire, si no lo quiere, vaya, agárrelo allá al potrero, aquí está listo. Vamos, se lo doy listo para el sacrificio. Wow, eso es lo que estaba pasando. Mire lo que dice. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas. Además dice, y los cambistas allí sentados. ¿Por qué había cambistas? Aquellos que cambian dinero. Cuando usted va a su país y no se usan los dólares, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que cambiar los dólares que lleva, ¿verdad? Porque cuando usted se va de vacaciones se lleva unos cuantos miles de dólares. Y entonces cuando los cambian la moneda al país donde usted va a visitar, de pronto se convierte en millonario porque resulta que es mucha plata. Tiene que cambiarla. ¿Sabe lo que estaba pasando aquí? Venían judíos de todas partes y tenían que cambiar el dinero de donde venían para usar el dinero que ahí se usaba para poder entonces cambiar, dar ofrendas, comprar sus ofrendas, comprar todo lo que necesitaban para ofrecer. Entonces, hay que ofrecer ese servicio. La gente lo necesita. Suena muy bien, ¿no es cierto? ¿Pero usted cree que lo hacían gratis? Ok, usted me da $20, pero le voy a regresar lo que es equivalente a 15. Oye, pero ¿estás cobrando $5 por el cambio? Uh-huh. Y si no se apura va a subir, le voy a cobrar 6. Wow, eso es lo que está pasando. Entonces aquí lo que se muestra es que hay un amor al dinero. Uno de los pecados que vemos aquí es la codicia. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 5, el Señor le dice a través del apóstol San Pablo a los hermanos que están en Colosas, y les dice, y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría, y la idolatría es todo lo que se interpone entre Dios y yo. Estas personas no les estaba interesando el sacrificio o lo que venían ellos a aprender o lo que ellos venían a recordar que Dios había hecho. No. Tenían interés en ganar más. Y si eso significaba ser un usurero, ¿entienden lo que es un usurero? Es decir, atracar a la gente en realidad. No hay nada malo en que usted tenga un negocio y quizás compra un producto y después de los costos suyos usted lo vende en cierto dinero para ganar y tener su negocio. Está bien, pero aquí era un extremo. En otras palabras, se aprovechaban de la necesidad. Y algunos estaban haciendo un buen capital. Y Dios está viendo esto. Cristo lo está viendo. La Biblia nos enseña, por ejemplo, cuando habla de los líderes en la iglesia.
En Timoteo le dice que los que son líderes, los que son pastores, no deben ser deseosos de ganancias deshonestas. ¡Wow! Y esto es lo que estos están haciendo. Lejos de ayudar, tomaban ventaja. Tomaban una tremenda ventaja. ¿Y saben lo que pasa? El Señor Jesucristo se indigna, se molesta. Quiero que vean, porque si ustedes regresan a Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, y haciendo un azote de cuerdas. La primera acción que el Señor hace, una reacción que algunos de nosotros pudiéramos pensar que no era muy santa. Pero vamos a poner algo en contexto, porque quiero que vean que en el primer capítulo, no vamos a tomar el tiempo, pero ustedes lo tienen ahí en su pantalla, lo pueden escribir y después estudiarlo. Pero en el primer capítulo, del versículo 19 como hasta el 26, el Señor nos está hablando de que la nación de Israel tenía un sacerdocio de ciegos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué nos quería decir el Señor? Ellos no estaban viendo la luz del Señor. Eran ciegos dirigiendo a ciegos. Y no estamos hablando de ciegos físicos. Estamos hablando de ciegos espirituales. No querían, conocían lo que las Escrituras decían, pero estaban ciegos a la realidad de lo que era. Capítulo 2, en los primeros 11 versículos, el Señor nos describe ahí a una nación sin gozo. Habían perdido el gozo. El pueblo de Dios, la nación de Dios, había perdido el gozo. Se nos dice que David había perdido el gozo de la salvación. ¿Consecuencia de qué? De su pecado. Eso es lo que hace el pecado. Te roba el gozo que solo Dios puede hacer. Entonces tenemos aquí un templo completamente comercializado. Completamente, versículo 14, y halló en el templo. Cristo entra y lo primero que se encuentra no es gente deseosa de venir y alabar a Dios y dar gracias a Dios, de presentar su ofrenda y darle gracias por lo que Él había hecho para liberarlos de la nación de Egipto. No. Encontró un montón de gente y, como Mateo dice, una cueva de ladrones, no deseosos. ¿Cómo viene usted a la iglesia? ¿Viene con deseos de gratitud por lo que Dios ha hecho? ¿O vienes a la iglesia porque es rutina, es religión? Bueno, me da un poquito de gozo porque qué bonito es cantar, pero ¿vienes deseoso de escuchar su palabra? ¿Vienes deseoso, deseosa de escuchar y que me limpie? Porque quizás sé que he hecho cosas que no debía haber hecho. Una nación que tenía una realidad, una espiritualidad real, y la cambió por una religión. Eso fue lo que está pasando. La cambiaron por una religión. ¿Por qué? Querían ser como el resto del mundo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como hijos de Dios muchas veces? Queremos ser como el mundo. Ahora, no estoy diciendo que, ¿verdad?, que tenemos que vestirnos súper diferentes, que tenemos que hacer esto súper diferente, que tenemos que hacer el otro. No. Pero si bien es cierto, como hijos de Dios, nos dice la palabra de Dios que debemos ser luz, que debemos ser sal, que debe haber una diferencia entre los hijos de Dios. Pero ha habido tanta sutileza y nos hemos enredado tanto con el mundo que es difícil a veces ver la diferencia entre los hijos de Dios y lo que es la iglesia. Entonces ahora quiero que vean lo que Dios nos dice que es la reacción de Cristo Jesús. Y cuando vamos a leer, quiero que piensen esto. Es Cristo. Cristo actúa con una fuerza física. ¿Ok? ¿Qué imagen tiene usted de Cristo Jesús? ¿Qué imagen tiene usted en su mente de Cristo Jesús? Algunos de ustedes tienen quizás una imagen en su pared, una foto, no tenemos fotos, pero algunos han dibujado a Cristo, ¿verdad? A veces vemos en películas a Cristo. ¿Y cómo lo pintan?
Dios lo bendiga. Dios es grande. Padre. Unas fotos que hasta se ven súper irreverentes. ¿Alguna vez hemos visto una pintura de un Cristo sonriendo? No. ¿Por qué? Sí, eso es como el mundo lo pinta. Y a veces lo vemos manso, pero francamente yo creo que muchos piensan que es menso. Y no lo es. Miren lo que Cristo hace. Oigan, léanlo. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas. Esto no era un azotito, no agarró ahí una cosa. No, hizo un azote. Se preparó a luchar y expulsar. Aquí tenemos un Dios celoso de limpiar el templo de toda inmundicia. ¿Se sabe cuál es el problema de nosotros los hijos de Dios? Que pecamos y como el pecadito que hicimos nos gustó, no sentimos la necesidad de una limpieza. ¿Y qué hacemos? Lo volvemos a hacer. Y lo volvemos a hacer. Y lo volvemos a hacer. Y entre más lo hacemos, menos sentimos la necesidad de limpieza, hasta que muchas veces llegamos a lo peor. Y gracias a Dios que el hermano Jeff está predicando sobre el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que lo llevó a él cuando comió con los cerdos? Todavía no ha llegado ahí, pero vamos a llegar a ese punto. ¿Por qué tenemos que llegar ahí? ¿Por qué vamos a permitir que el pecado se vaya? ¿Ustedes creen que estos cambistas y todo se dio de la noche a la mañana? No, cada año se fue reproduciendo. Algo se metió, nadie inspeccionó, por así decirlo. No hubo un sacerdocio. Aquí no. Háganlo afuera si quieren, pero aquí en el templo no. Oh, no. A lo mejor recibían comisión. Sí, claro, vamos a ayudar a los hermanos para que no tengan que ir al supermercado. Aquí lo van a encontrar todo. Dice, y haciendo un azote de cuerdas. Noten lo que dice después. Echó fuera del templo a todos. Piense por un momento. ¿Ustedes creen que un cristiano, salgan de aquí, váyanse? Ustedes están aquí desobedeciéndome. ¿Ustedes creen que eso es lo que mi Cristo está haciendo? Pero es la imagen que muchos tienen. Es la imagen que muchos tienen. ¡Wow! ¡Qué triste! Y lo más triste es que muchos creyentes, hijos de Dios, así también lo creen. Y así también lo pintan. Pero aquí tenemos a un hombre. Y no estamos hablando de uno que hacía ejercicios y tenía, como dicen por aquí, 6 packs, ¿verdad? No, sí, fuertecito. No estamos hablando de eso. Pero aquí tenemos a un Dios encarnado en Cristo Jesús, que no solo está usando lo que es un hombre con la fuerza humana de un hombre, está usando la autoridad espiritual que el Hijo de Dios tiene, porque fue dada por su Padre. ¡Wow! ¿Se imaginan, hermanos? Ese es mi Cristo. Así que por eso yo me siento seguro. Si ando en la noche a las 12 de la noche y tengo a Cristo a mi lado, ¿quién se va a meter conmigo? ¡Wow! Dice que echó fuera del templo a todos. No quedó uno. Echó a todos, los cambistas, los que estaban vendiendo bueyes, ovejas, palomas, a todos los echó. ¿Cómo se explica usted eso? Y si usted estudia un poco, y no tenemos el tiempo esta noche, pero si usted realmente se mete a estudiar y ver lo que esta fiesta era, eran cientos de personas. Y yo me imagino a todos corriendo, espantados, ni tiempo tuvieron de regresar y recoger las monedas que habían perdido, que se queden ahí, aquí me voy. Esa es la reacción
del enemigo al poder de Dios. Nada puede detener al poder de Dios. Por eso, hermanos, ¿por qué le tenemos miedo al mundo? ¿Por qué nos da pánico de que viene un tornado? ¿Qué me va a pasar? Lo único que puede hacer es que lo agarre y se lo lleve así, ¿verdad? Qué experiencia interesante sería, ¿no? Bueno, francamente no sé si la quiero, pero si me toca, ni modo, ¿verdad? Pero dice que no solo echó a todo del templo, nota que dice, las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas. ¿Y qué hizo? Mire, estuve tentado a bajarme, pero todos hay alguien en la mesa, pero yo quería agarrar una de esas mesas y... Estas mesas son fáciles. Yo no creo que eran este tipo de mesas. Eran mesas más pesadas. Imagínense al Señor Jesucristo. Agarra una mesa y la vuelca. ¿Ustedes creen que es el de las películas o el de las fotografías o las pinturas que... No, la volcó y dice que no una, muchas. Si eso me da a mí, Cristo es como yo, humano, 100% humano, pero también 100% Dios. Ahí vemos la deidad. Y aquí se refleja el celo que él tenía por la casa de su Dios. Tenía una autoridad no solo física, pero también espiritual. Aquí se está manifestando la ira de Dios. Y es un asunto completamente ignorado. ¿Qué es lo que oímos acerca de Dios siempre? Dios me ama. Dios es amor. Y por eso hago lo que me da la gana, porque Dios me ama. Y hermanos, es verdad, Dios nos ama. Y nunca nos dejará de amar. Nunca. Haga lo que usted haga, al punto de aún de negarlo, Dios te va a amar. Pero Dios es un Dios de ira. Y si hay algo que detesta, es el pecado. Es el pecado. Y aquí lo vemos, es el cuadro directo. Pensamos que Dios es solo de amor. Y estamos en lo correcto, pero Dios es más que eso. Él quiere erradicar. Vayan al libro de Hebreos, capítulo 10. Aquí está mostrando Dios su celo, su indignación por lo que la nación de Israel está haciendo. Hebreos 10, capítulo 10, ¿verdad? Versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y mire cómo termina en el versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay un montón de personas en el mundo que se están burlando de Dios. Hay un mundo que día a día se vuelve más incrédulo. Y como hijos de Dios nos entristece ver eso. Pero ¿saben qué, hermanos? No se preocupe. Porque el juicio viene. Y esta pequeña muestra que Cristo está haciendo contra aquellos que lo único que quieren hacer es pecar, no es nada en comparación a lo que viene a aquellos que le están rechazando constantemente. Dios nos ama, por supuesto, pero Dios no va a pasar por alto el pecado, porque lo va a limpiar. Cristo mostró esto en el templo, hizo una limpieza. Aquí en medio de montones, algunos creen que hasta quizás un par de millones de personas en todo ese lugar. Entonces imagínese el testimonio. La gente miró, nadie, a mí me sorprende que, y dice, y haciendo un azote, echó fuera del templo vacas, bueyes, de todo, cambistas, tiró las monedas, y nadie hizo nada por detenerlo. ¿Se está dando usted cuenta lo que tenemos aquí? Un Dios que quiere hacer una limpieza total. ¿Y sabe lo que Dios desea? Que ustedes y yo limpiemos ese templo. Primera de Corintios, capítulo 3, en el versículo 16. Y aquí tenemos la aplicación personal de hoy en día nosotros. Primera de Corintios 3, 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Note lo que dice después: si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué dice? Dios, ¿qué? Le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Hermano, hermana, ¿le gusta a usted jugar con el pecado? Uy, no sabe lo que le espera. Ay, pero Dios me perdona y me limpia. Exacto, muy bien. Me da gusto que se acuerda de eso. ¿Pero qué vienen? Consecuencias. Consecuencias. Y si no fueran por ellas, no aprenderíamos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él me perdona y me limpia. Capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 19. Diciéndole a los hermanos que están en Corinto, le dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido, note lo que dice, porque habéis sido ¿qué? Comprados. Eso que hizo el Señor para librar a la nación de Israel de los egipcios, Dios compró toda esa nación. Y está dándonos un cuadro de la compra que hizo por mí, poniendo a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó por mí, yo le pertenezco ahora a Él. Este templo, este cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Por eso el Señor aquí dice a los hermanos de Corinto, y es muy interesante que Él les dice esto a los corintios, porque los corintios vivían en una zona muy corrupta. Y ya se habían contagiado viviendo con el mundo, haciendo las cosas del mundo. Lo que se practicaban en eso, y por eso Pablo tiene que recordarles: oigan, ustedes son templo del Espíritu Santo de Dios, y como tal deben estar limpios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 16 y 17. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Déjeme preguntarle, ¿qué tan profundo es su deseo de mantener el templo de Dios limpio? En otras palabras, usted y yo. Regresen a Juan capítulo 2. Versículo 16 dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Acuérdense que Mateo dice cueva de ladrones. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito, o es que está escrito: el celo de tu casa me consume. Esto lo van a ver en el Salmo 69, donde lo pueden ver. Eso es lo que está citando. El celo de tu casa me consume. Esto que vemos en Cristo Jesús es la tristeza que le consumía de ver a un pueblo contaminado con el pecado. Yo creo que nosotros no nos damos cuenta de la tristeza que ocasionamos a nuestro Dios cuando decidimos permitir el pecado en nuestras vidas. Wow, que es interesante, porque esta persona que me escribió, que les dije a ustedes, de otro país, que tenía vergüenza de regresar a la iglesia. ¿Notan ustedes que a veces tenemos vergüenza falsa? Porque tengo vergüenza de regresar, ¿y qué dirán los hermanos? ¿Alguna vez estas personas tienen pena o vergüenza del dolor que causamos a nuestro Dios? Si así fuera, menos pecaríamos. Esa es la lección que nos está dando el Señor aquí. Él mismo lo está haciendo.
¿Recuerdan a David cuando David pecó? En el Salmo 51, él escribe el dolor que está pasando y él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hoy por eso tenemos 1 Juan 1:9. Por eso también David escribe en el Salmo 119, versículo que conocemos muy bien, versículos 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Quiera Dios, hermanos, que salgamos esta noche de aquí animados a tener un cuerpo. Bueno, el cuerpo se va a transformar, pero un templo limpio. Y no estamos hablando de que se bañe todos los días. Ojalá que eso también lo haga. Pero estamos hablando de lo espiritual. ¿Con qué facilidad permites el pecado en tu vida? Decide decir al pecado no. Es muy fácil. N-O. En inglés, N-O. Oh, dicho sea de paso, en francés, N-O. En mudo, creo que es internacional, ¿verdad? El no. Oremos, Padre. Gracias por esta lección esta noche, porque tu deseo es que este templo que representamos, tú nos dices que en nosotros mora tu Espíritu Santo y que somos templo de tu Espíritu Santo. Dios, tú conoces a cada persona esta noche, conoces a cada uno de nosotros en lo más profundo. Y mi oración, oh Dios, es que tú obres y nos animes a salir de aquí desafiados, animados a mantener un templo puro, limpio. Dios, si hay pecado en nosotros, oro para que tú lo reveles. Y gracias porque podemos llegar a ti y confesarlo, decírtelo. Y tú dices que no solo me perdonas, sino que también me limpias. Y Señor, si hay alguna persona aquí que aún no te conoce, Dios, tú eres el único que le puede convencer de su necesidad de venir a los pies tuyos. Bendícenos y danos la fuerza y fortaleza el resto de esta semana para mantenernos limpios. Gracias, oh Dios, porque eres un Dios amoroso, bondadoso, protector. Y oramos que nos lleves con bien y nos traigas de regreso el domingo para alabarte. Oramos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.